partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde, una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. Auspician BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde. Y McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. En nuestro país las pasturas son prácticamente interminables. Por eso, históricamente se las ha considerado nuestro oro verde. Bueno, eso puede ser hoy más cierto que nunca. El mercado de los bonos de carbono tuvo un año récord en 2022 en medio de las campañas para contener el calentamiento global. ¿Qué son esos bonos? Registran la capacidad de captura de dióxido de carbono que tiene, por ejemplo, una empresa agropecuaria. Si esa capacidad es grande y se la certifica oficialmente, entonces puede generar papeles, bonos que luego se venden en el mercado. Y allí, a su vez, esos papeles son comprados por otras empresas que tienen problemas de contaminación. Por un lado, el mecanismo incentiva el incremento de la capacidad de secuestro de carbono en el planeta, y por otro permite que los mayores culpables, entre comillas, de las emisiones puedan lavar sus culpas, mejorar su imagen. A partir de esta síntesis muy esquemática que acabo de hacer, planteo una serie de preguntas. ¿Qué oportunidades se abren para Uruguay con estos bonos de carbono? ¿Cómo hace un productor para aprovechar esas oportunidades? ¿Qué inversiones debe realizar? ¿Qué otras ventajas tienen estos negocios? Bueno, en la Mesa Verde ese es el tema esta vez. Presento a quienes nos acompañan. Walter Ollanzábal, ingeniero agrónomo con una maestría en ciencias ambientales, miembro del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Walter, bienvenido. Bien, muchas gracias. Hemos conversado otras veces, sí, pero había sido siempre a distancia. Exacto. Ahora estamos cara a cara. Sigo. Bruno Lanfranco, ingeniero agrónomo, doctor en economía, coordinador de la unidad de economía aplicada del INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Bienvenido, Bruno. Muchísimas gracias, Emiliano. Gusto estar. Y por último, un hombre que ustedes conocen porque ha participado en distintas instancias en el programa, Pablo Carrasco. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿qué tal? Hace tiempo que no te tenemos en la tertulia. Qué placer. Pensé que iba a haber caramelo por el día. Pero no, hoy acá estamos con no a Halloween. Algo así. No, de hecho. Una militancia. Digamos. No, creo que indiferencia, no sé qué pasó. Bueno, Pablo es ingeniero agrónomo, director de la empresa Conexión Ganadera. Bueno, a ver, no es la primera vez que hablamos en este programa del tema, pero igual creo que conviene refrescar al principio algunos conceptos. ¿Quién ayuda en esa tarea? Primero, huella de carbono. ¿Qué es huella de carbono? Bueno, Emiliano, la huella de carbono es un número que cuantifica cuántas emisiones y remociones de gases de efecto invernadero se generaron desde que la cuna de un producto hasta algún momento en el ciclo final. Por ejemplo, desde que un producto nace hasta que llega a un relleno sanitario, a la disposición. Es decir, es un concepto de ciclo de vida, donde hay varios eslabones en los cuales hay que identificar dónde se producen emisiones. Por ejemplo, si un productor agropecuario usa un fertilizante, ese fertilizante se transportó hasta la finca, se fabricó. Entonces hay emisiones, en tanto en la fabricación como en el transporte. Luego se aplica, en la aplicación hay emisiones. El producto que sale de la finca se transporta a alguna industria o a algún puerto. En esos procesos hay emisiones. Luego puede viajar al exterior en un contenedor. Bueno, nuevamente entra al país de destino o al mercado doméstico. Es decir, se hace un flujograma donde se identifican todos los pasos que llevan de la cuna a la tumba de un producto. Y se dice, bueno, acá hay emisiones, ¿cuánto? Y se cuantifica. Y se suma todo. Toneladas. En toneladas de CO2 equivalente. ¿Por qué CO2 equivalente? Porque no hay un único gas de efecto invernadero. En realidad, los importantes son tres. El anhídrido carbónico, es el más importante de todos por lejos. El metano, muy importante, ha llamado mucho la atención últimamente, porque tiene un poder de calentamiento alto. Y el óxido nitroso, muy asociado a procesos en el suelo y a fertilizantes. Entonces hay que identificar esas emisiones. También si hay remociones se pueden
cuantificar. Bueno, esa era mi pregunta a continuación. ¿La huella de carbono mide solo las emisiones o mide el saldo neto? Porque también en ese proceso hay captura de carbono. Hay o no hay. Digo, depende del producto, depende del proceso, depende de las tecnologías. Si hay capturas, las nuevas familias de normas ISO internacionales de la familia 14064 permiten cuantificar. Eso es una buena noticia, porque hasta mientras usábamos las normas inglesas, que se llamaban, bueno, la PAS 2050, la PAS 2060, no permitían contabilizarlo el secuestro, pero ahora se puede. ¿Secuestro o captura de carbono? Ese es el mismo concepto. Sí, o sea, emitimos CO2, en la atmósfera hay demasiado CO2 y eso está generando calentamiento. Bueno, si podemos retirarlo y ponerlo almacenado en algún lugar, por ejemplo, en el tronco de un árbol, en el suelo, en un mueble, en una silla, está ahí y no está en la atmósfera. Eso también hay que contabilizarlo. Es un beneficio y eso se puede contabilizar. Pero a su vez la contabilización del secuestro tiene que tener cuidado que, a diferencia de las emisiones, que son un beneficio permanente, porque lo que no emití no lo puedo emitir, ya está. El secuestro es un beneficio que puede revertirse. Ajá. Yo puedo agarrar esta mesa y prenderla a fuego, quemarla, hacer un asado, y el CO2 que estaba acá almacenado vuelve a la atmósfera. Claro. Entonces, la gran diferencia entre reducir emisiones y aumentar el secuestro es que el aumento del secuestro puede ser no permanente. Y lo importante entonces es reducir emisiones. Las dos cosas son importantes. Bien, pero lo que sucede es que, si lo vemos del punto de vista de un mercado, el comprador de algo permanente va a estar dispuesto a pagar más por algo permanente que por algo que puede no ser permanente. Porque esa pérdida de permanencia le rebota al comprador. Bueno, hemos avanzado bastante, pero quedan otros conceptos. No sé. Vamos con él. Pablo, ¿ibas a decir algo sobre esto que explicaba Walter? Le escuché a Walter una frase que me encantó, que decía, cuando hablabas de esto de permanente, que él dijo: si yo decido, en vez de ir en auto a Punta del Este, ir en bicicleta, lo dijiste en algún Zoom, ese ahorro es para siempre. Claro. Porque el viaje ya está hecho, y eso me pareció tan gráfico que se lo aporto a la respuesta de él. Bueno, sigamos con Bruno ahora para explicar otra de las terminologías que vamos a estar utilizando acá: bonos de carbono. Hace unos años apareció este otro concepto, este instrumento, y a partir del bono de carbono, mercado de bonos de carbono. ¿Qué es cada cosa? Mira, yo creo que para que la audiencia pueda quedar claro, empezar considerando un par de cosas. Primero, cualquier actividad humana tiene impactos. Muchas veces esos impactos producen efectos deseables o indeseables a terceros, ¿no? ¿Verdad? Que están, ¿no? Yo tengo mi casa, recibo el sol y alguien me construye una casa al lado y me tapa el sol del norte, me está sin querer produciendo un problema. Hay efectos positivos y negativos. La gran discusión técnica de esto comenzó más o menos hace unos 100 años con el trabajo de un economista inglés llamado Pigou, que él dijo, bueno, estas externalidades, llamémosle así, porque son efectos secundarios de la actividad, hay que ver la manera como se manejan. ¿Por qué? Porque en principio hay un problema de derechos de propiedad. O sea, ¿quién tiene derecho a imponer por su actividad natural a causar estas externalidades, y quién por su parte, pudiendo ser perjudicado, derecho a de alguna manera a ser compensado? Entonces, desde ese momento, a 1920, un poco la tradición llevó a tres tipos de intervención. Una, simplemente la de eliminar al que perjudica, ¿no? Entonces, si pudiéramos, por ejemplo, en el caso de las emisiones, eliminar todas o hacer que los gases se fueran para Marte, ¿no? Y no perjudicar a nadie, bueno, esa es una. La segunda es decir, bueno, darle una responsabilidad legal al que puede perjudicar. Entonces, alguien que se siente perjudicado puede legalmente hacer un juicio, lo que sea. La tercera es imponer un impuesto, es decir, bueno, el que rompe paga, ¿no? Es decir, el que causa esta.
En el año 60 aparece un economista, Ronald Coase, que dice, bueno, hay una alternativa acá, porque ¿cuál es el problema? ¿Por qué no hay mercado? Justamente porque no están los derechos de propiedad bien remarcados. Si fuera posible establecer esos derechos de propiedad, de alguna manera, un mercado, y después Walter puede hablar de justamente cómo se regulan este tipo de mercados precisamente, bueno, capaz que el tema se puede arreglar. ¿De qué derechos de propiedad estamos hablando acá? El hecho de que, por ejemplo, si yo tengo una actividad como la ganadería y supuestamente perjudico a otros, ¿verdad? Que yo sea responsabilizado por esa acción y que eventualmente quien pudiera ser perjudicado tenga derecho, ¿no?, a digamos, recibir esa compensación. A veces en las externalidades no es fácil determinar quién causa y quién es el perjudicado, no es sencillo. Pero en principio, dice, si vamos a esta cuestión, podemos hacerlo. Entonces, esto da nacimiento a la idea de que, estableciendo reglas de juego en el mercado, de decir quién, por ejemplo, en este caso, quién emite o por encima de algún estándar, que entonces se necesita regular cuál es el estándar, paga. Quien de alguna manera emite por debajo de ese estándar recibe. La teoría atrás de esto es lo que significa, porque uno podría decir, bueno, pero si se compensan, sí, está todo bárbaro, pero se sigue emitiendo. Bueno, en teoría, si tú tenés que incorporar a tu costo de producción, ¿no?, cual sea la actividad económica que tú haces, el costo de tener que compensar por las externalidades que tú causas, bueno, eso te lleva posiblemente a tratar de bajar esas emisiones para pagar menos. Por el contrario, quien beneficia a los demás y recibe de alguna manera un premio por eso, va a estar, si se quiere, impulsado a tratar de mejorar aún más para recibir un premio mayor. O sea, esa es la lógica atrás. Obviamente eso es complicado, ¿no? Y en ese plan es que aparecen los bonos. En ese plan es el que aparecen los bonos, y seguramente Walter va a contar bien cuáles son las dificultades que hay hoy para implementar, porque no es fácil a veces determinar cuáles son las reglas, cuál es quién emite, quién es el malo, y eso ya tengo algunas también críticas técnicas sobre este tema, porque al final dice, bueno, ¿cómo se determina quién es el malo y quién lo determina? A ver, avancemos entonces por el lado de bonos y certificación, las dos cosas. Sí, bueno, siguiendo en la línea de Bruno, los mercados de carbono empezaron con el protocolo de Kioto de la Convención de Cambio Climático. ¿Que estableció qué? Que estableció que los países en desarrollo que no tenían responsabilidad podían venderle certificados de reducción de emisiones a los países desarrollados que sí tenían obligaciones en el protocolo de Kioto. Entonces era una manera de alivianarles la carga, porque se suponía que, por ejemplo, un gran proyecto en China puede generar un volumen enorme, y de hecho lo generó, de certificados a un precio mucho más bajo que reducirlo en Francia o en Estados Unidos. Entonces el atractivo era, bueno, invierta en China para reducir, que le va a salir mucho más barato que reducirlo dentro de su país. Era un mecanismo de flexibilización. Cuando se termina el protocolo de Kioto y empieza el nuevo instrumento, que es el Acuerdo de París, en 2015, se incluyeron también los mecanismos de mercado, pero con una característica nueva y muy importante, que ahora involucra a todos los países, porque todos los países tenemos compromisos. En Kioto, Uruguay y los países en desarrollo no teníamos ningún compromiso, pero ahora todos tenemos que hacer nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Por lo tanto, el uso de los mecanismos de mercado puede ser un facilitador del cumplimiento de las obligaciones del país, y por lo tanto el gobierno tiene que establecer en forma doméstica reglas claras que les transmitan a los agentes económicos qué cosas va a autorizar y qué cosas no va a autorizar, o qué cosas va a dejar libre. Por ejemplo, el acceso al mercado voluntario. Hay países que lo están regulando, países que deciden no regularlo. Uruguay, ¿qué va a hacer? Bueno, son decisiones que hay que tomar, porque tiene que haber, como decía Bruno, reglas claras para que los que quieran ingresar en este mercado sepan, con una visión de largo plazo, qué van a poder hacer y qué no. Básicamente,
hay dos mercados en este momento. ¿Cómo que hay dos? A ver. Hay dos mercados. El mercado voluntario, que viene desde hace allá como 20 años, donde, por ejemplo, una empresa quiere diferenciar su producto y reclamar su condición de carbono neutro, porque eso se supone que hay consumidores que van a valorar ese atributo. Que una empresa en su producto sea carbono neutra quiere decir que ese producto no contamina, o no generó ese tipo de contaminación. Quiere decir que ese producto no está contribuyendo al calentamiento global porque sus emisiones o no existen o están totalmente compensadas de alguna manera, por ejemplo, secuestrando carbono en algún otro lado. Uh-huh. Entonces, ese producto va al mercado y dice, yo soy carbono neutro. Y hoy grandes corporaciones en el mundo están atrás de la carbono neutralidad, ahora o planificándola para el 2050, que es la meta globalmente aceptable, como que el IPCC dice, si al 2050 no somos carbono neutro, estamos en una situación muy compleja. El otro mercado, que es el que se está construyendo, es el mercado regulado, dentro del Acuerdo de París, y que es el mercado que va a funcionar al servicio de que los países cumplan con sus obligaciones. No que las cumplan solo con el mercado, sino que los mecanismos de mercado sean una herramienta más que los países puedan utilizar. Tanto los países que necesitan comprar, por ejemplo, Nueva Zelanda necesita comprar. Tiene muchas emisiones de la ganadería, igual que Uruguay. Entonces, y hay países que podrían llegar a vender. Bueno, entonces, dentro del Acuerdo de París se generó un espacio para a su vez otras 3 modalidades. Una modalidad que es que entre países hagan negocios. Por ejemplo, Uruguay podría firmar un memorando de entendimiento con un país industrializado y venderle todo lo que le sobra, si supera su meta de la contribución nacionalmente determinada, y le sobra, se lo vende a Japón o a, yo qué sé, Francia, no sé. Y el país que le falta se lo compra. Esa es una modalidad de transacciones entre países. La segunda modalidad de mercado que establece el Acuerdo de París es basada en proyectos, donde, por ejemplo, una empresa arma un proyecto y dice, bueno, yo, además de vender mi producto, voy a vender certificados de carbono en el marco del Acuerdo de París, y eso está regulado por una junta supervisora que establece qué actividades son elegibles, qué metodologías hay que usar, y establece un proceso de certificación, registro y verificación periódica de que el beneficio sigue ocurriendo. En caso de que el beneficio se interrumpa, el certificado pierde valor. Repito, en ese caso la empresa vende bonos de carbono, o sea, vende papeles donde se certifica que captura determinada cantidad de carbono en su proceso. Que captura o que dejó de emitir. Bueno, o dejó de emitir. Las dos opciones. Las dos opciones son válidas. O sea, hay una línea de base y dice, bueno, en mi línea de base, que por ejemplo puede ser mi comportamiento histórico, yo estaba emitiendo 100, voy a hacer un cambio tecnológico y voy a emitir 70. Supongamos el arroz. Emite metano porque está inundado. Cuando hay condiciones de inundación se genera metano. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, podríamos decir, si hacemos riego intermitente, en lugar de inundación permanente, vamos a emitir bastante menos metano. Bueno, pero eso tiene un costo. ¿Quién lo asume? ¿El productor? ¿A cambio de qué? Entonces, podría entrar el mercado de carbono. Alguien podría decir, a mí me interesa financiar una reconversión tecnológica de la producción de arroz. Estoy fantaseando, ¿no? Para facilitar que se adopten estas tecnologías, y a cambio de ese financiamiento quiero todos los certificados de reducción de emisiones de metano. Ahora, el gobierno para eso tendría que ver si incluyó el arroz dentro de su contribución nacionalmente determinada, porque si no puede afectar, y aún si no la incluyó, si un día esos certificados se venden, los tiene que descontar de su contabilidad. Para que no haya contabilidad doble. Esa era una de las dudas que yo tenía, ¿no? ¿Cómo afectaba el negocio individual de una empresa a la contabilidad país, ¿no? A la contabilidad en este caso del Uruguay, ¿no? Exacto, Emiliano. Bueno, en el Acuerdo de París claramente afecta. Ahora, como el mercado voluntario es otro mercado aparte y no tiene esa regulación internacional,
sino que en realidad se basa en acuerdos de contratos entre privados. Yo hago un contrato con fulanito de tal o con la empresa tal, y esa empresa me dice, bueno, te compro los certificados si Verra, que es uno de los principales verificadores internacionales, dice que tus certificados son buenos. O si además cumplen con el Gold Standard, o si cumplen con no sé qué. O te los compro más barato y no me interesa nada, porque yo voy a hacer greenwashing. No van a decir que greenwashing, de eso hablaremos también. O sea, es algo que pasa. Entonces, dentro del mercado voluntario puede haber muchas modalidades, como el mercado de los autos, puedo comprar autos de muchas maneras. Bueno, lo mismo pasa con el carbón. Bueno, hemos incorporado entonces nuevos conceptos. ¿Faltaba algo más de esta parte de los mercados y de los bonos? Yo creo que en este momento yo destacaría que el mercado del Acuerdo de París todavía está en construcción y que no está operando, que puede llegar a ser muy grande, pero que las reglas todavía no son del todo conocidas, ni a nivel internacional, ni tampoco a nivel doméstico. Y que el mercado voluntario, de alguna manera, si el mercado del Acuerdo de París crece como debería ser, es posible que se le achique el espacio. Entonces puede haber relaciones de competencia entre los dos mercados, donde alguien decida no. Por ejemplo, la Unión Europea, y esto es un dato no menor, acaba de prohibir a las empresas reclamar condiciones de carbono neutralidad basada en secuestro, en lo que se llama compensación. No las deja, se acabó. Entonces, si Uruguay dice, bueno, yo le voy a exportar carne carbono neutra a Europa, bueno, a Suiza no está en la Unión Europea, pero para la Unión Europea te vas a encontrar con que ya no se va a poder decir esto es carbono neutro porque secuestré carbono en el suelo. Atenti a la regla del mercado. Interesante y complicado. ¿Algo más entonces para la introducción esta? Digo, hay un montón de cosas justamente que planteó Walter, que después uno tiene que empezar a discutir justamente, ¿no? ¿Cuáles son esos estándares? ¿Cómo se miden? ¿Quién los miden? ¿Cómo se certifica concretamente? ¿Cómo se certifica? Y si están realmente basados en la ciencia, porque a todo el mundo le encanta decir de que la política tiene que estar basada en ciencia, o si en definitiva lo que se quiere es que la ciencia se adecue a la política. Y eso es lo que yo creo que sucede muchas veces. Para completar esta primera parte de esta edición de hoy de la Mesa Verde, esta en la que estamos entendiendo conceptos y nos estamos plantando en este mapa de los bonos de carbono y de los mercados al respecto, una duda. Estoy mirando acá mensajes de oyentes y aparece esta mirada, digamos una mirada cínica o directamente una mirada muy crítica. ¿Las empresas contaminantes están lavando sus culpas? ¿Se les permite a las empresas contaminantes que laven sus culpas? ¿Compran bonos de carbono y ya está? En teoría, si el mercado funciona bien, debería pasar lo que hablábamos hoy. Es un costo, y a veces puede ser muy importante ese costo, con lo cual, ¿verdad? Eso llevaría a que tiendan a intentar bajar ese costo a través de realmente las reducciones. A ver si entiendo bien. En una primera instancia, cuando sale a comprar bonos de carbono de otras empresas, sí, podría simplificarse diciendo está lavándose la cara, está mejorando artificialmente su imagen. Pero con el correr del tiempo lo que se espera es que efectivamente es esa empresa la que compra bono, después mejore sus procesos y emita menos. ¿Estamos hablando de eso? Exactamente. Incluso varias de estas empresas que están metidas, Verra, ellos de alguna manera intentan mostrar resultados de que, bueno, gracias a este mercado se redujo en tanto las emisiones, tantas toneladas anuales. O sea, debería ser esa normalmente la respuesta, a no ser que haya algún problema en el mercado, o sea, que no funcione bien, ¿no? Pablo, tú estás ahí reservándote para explicar cómo funciona en la práctica en un caso concreto todo esto, pero sobre lo que estuviste escuchando hasta ahora, ¿qué agregarías? No agregaría mucho porque me pareció muy útil y el tiempo es corto y como veremos todos es bien complicado el tema. Entonces lo que parto de la base de que acá hay toda una parte de que falta definir. Esto es un riesgo para meterte en el lío, porque meterte en este lío es poner muchísimo dinero. Pero también
ahí, bueno, es la convicción de cada uno. La mayoría de los negocios del futuro van a tener que ver con esto, en mi visión. Ujú. Y lo que puede parecer una incertidumbre, de qué hacemos frente a esta incertidumbre, esperamos que todo se arregle y salimos, o la otra puede decir estar pronto, con cierta racionalidad, estar pronto para que cuando esto se concrete yo ya estoy adelante. Eso es lo que nosotros, en nuestra posición, está reconociendo todo lo que se ha dicho aquí. O sea, ya hay empresas uruguayas, y este es un ejemplo, que pese a los signos de interrogación que están planteados para adelante, entienden que hay que largar, Claro. que hay que tirarse al agua. Y desde el punto de vista del negocio hay algo que yo quiero decir, porque como estoy también en la venta de carne, el carbono neutral, más allá de que no sabía, me dejaste helado con lo de Europa, Sí. lo del carbono neutral, en realidad yo te doy un certificado que Emiliano está produciendo carne de carbono neutral, y después vos, es problema tuyo ver si te pagan más o no. Así que vos andá y hablá con el comprador. Y yo que tratamos de vender carne a pasto, con todo, ¿verdad? Y yo te digo que nunca te sentás con el consumidor ni con el que va al Acuerdo de París. Siempre te sentás con un tipo que lo único que le interesa es un centavo menos en el precio. Un intermediario. Es muy difícil, es una tarea ciclópea decirle a este tipo, andá y valorizá tu carbono neutral. Entonces, lo que sí hay, y por eso desde el punto de vista yo como empresa agarro para ese lado, es el secuestro de carbono, los bonos de carbono, porque es una cadena que a regañadientes se va haciendo y que tiene una cosa rarísima, y es capaz que lo que está más pronto es quién te lo va a comprar. Ajá. Es raro que una cadena nazca con la demanda, obligado y de mal humor, Ajá. pero te lo van a comprar porque están obligados. Hay 2.000 empresas en la lista de espera. Y entonces, ¿eso quiere decir que yo voy a producir carbono neutral? Bueno, puede decirlo sí o no, pero no tiene ninguna relación. Entonces, pero yo te voy a decir, yo fijé esto de carbono. Después, si soy el peor de la clase en el balance, no me importa, pero vos lo que vos te obligaron es a comprarme esto. Entonces, bueno, yo hoy quería ver, tratar de trasladar a los productores. ¿Tiene algo que ver todo este lío con ustedes, productores ganaderos? ¿Están siendo aludidos o todo este humo y esta confusión hace que te vayas para tu casa y alguien lo va a hacer? Bueno, yo estoy tratando de conectar esas cosas. A nivel de Vamos a eso enseguida, entonces, en la segunda parte, Dale. en el segundo segmento de la Mesa Verde de hoy. El mercado de los bonos de carbono tuvo un año récord en 2022 y todo apunta a que seguirá creciendo. Hay allí una oportunidad para Uruguay, porque cómo aprovecharla, ese es el tema en esta edición, la de octubre de la Mesa Verde. La Mesa Verde de En Perspectiva es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. Auspician BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde. Y McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Quienes nos acompañan en la Mesa Verde de octubre 2023, están con nosotros Walter Oyarzábal, miembro del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, Bruno Lanfranco, coordinador de la Unidad de Economía Aplicada del INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y Pablo Carrasco, que con su empresa Conexión Ganadera justamente está metiéndose en este mercado. Bueno, a ver, por las dudas, refresquemos en 2 palabras qué es el bono de carbono, definición telegráfica. 1 tonelada de CO2 equivalente que se dejó de emitir o que se secuestró. Eso, es un papel. Es un papel Un certificado. Sí, un certificado. Bueno, Por lo tanto, alguien lo tiene que certificar. y allí juegan empresas que están dedicadas a eso, ¿no? Exacto. Hay ¿cuántas en el mundo? Hay de todo. Tenés, en la feria te trabaja en este momento la oferta de empresas para certificarte. Vamos al caso tuyo, vamos al ejemplo, Pablo, que tú estás recorriendo. ¿Con qué empresa de estas certificadoras trabajás? Bueno, digamos, entonces, en el caso nuestro como empresario, no somos ministros, somos empresarios. Nos concentramos en el tema bono de carbono, que terminaremos con un papelito que a nosotros nos los han proyectado, porque
entre todas esas incertidumbres, la empresa que contratamos en unos $25 la tonelada de carbono secuestrado, para que vayamos teniendo alguna idea. Pero entonces ya tenemos una empresa que la que elegimos nosotros, se llama Ecosecurities, que es suizo-inglesa, que tiene 20 años. Elegirla nos iba a la vida, porque vienen, te hacen la muestra de suelo, que para que científicamente tenga sentido, porque hay aplicaciones de teléfono midiendo carbono, ¿no? Entonces, esa empresa después se conecta hay 2 grandes traders en el mundo que se conectan con los clientes finales, es decir que toda la parte de adelante de la cadena como que está bastante armada. Los jugadores están con reglas no muy claras, con muchas discusiones, pero están. ¿Tá? Venimos al otro lado, porque esto es como decía, un mercado, tenés una demanda, que son esta gente obligada a regañadientes. A ver, de vuelta, pasemos el libro. ¿Quién es la gente obligada y a regañadientes? Los que solo emiten porque su actividad, es decir, no permite. Una petrolera. La petrolera es una chimenea de anhídrido carbónico. Bueno, si no hace otras cosas, solo emite. Por ejemplo, una compañía de aviación. Ese es otro caso. Otra, claro. ¿Tá? Entonces, ya tenemos el comprador, el producto que se transa, como decía Walter, carbono que se retiene o que se deja de emitir, esa es la mercadería y después tenés la oferta, que está toda esta institucional, que yo me separo, me voy al voluntario. ¿Tá? Te vas al mercado voluntario. Mercado voluntario. Entonces, ¿cómo te pones como proveedor en esa cadena de mercado voluntario? Aclaremos antes de seguir. ¿Qué es Conexión Ganadera? ¿O qué parte de Conexión Ganadera es la que entra en este proyecto? Bueno, nosotros lo resolvimos, yo voy a hablar un poco para el Uruguay, pero nosotros ya lo resolvimos con nuestros inversores como siempre. Es decir, lo que hicimos nosotros es, compramos campos que están bastante abandonados, los reciclamos completamente, los ponemos, los vestimos de novia, y el inversor paga el campo más esa reconversión y me lo arrienda por 10 años, a dar un equivalente al 3% de lo que él haya gastado. Esa es su rentabilidad. Y todos los bonos de carbono que se van a generar en esto que fue bien pensado, serán de él. De alguna forma él está haciendo un prepago, ¿verdad?, de los bonos de carbono que se van a generar. Esa es la solución nuestra, que no es la que yo vengo a vender acá. Pero cuando lo empecé a pensar el tema, en función del país, si interviene en cantidad de partes, esto se debería poder extender a los demás. ¿Cómo te vestís de novia? Un ganadero, ¿cómo se viste de novia? Y primero, tiene un problema. Pero, a ver, una aclaración. En el caso de Conexión Ganadera, entonces tú no estás poniendo en juego los campos que habitualmente utilizabas hasta ahora. Son campos es un nuevo producto nuestro que se llama CG Farming, que es para el que quiere... fabrique sus propios bonos de carbono. Llamémoslo así. Se hace en base a predios nuevos, entre comillas. Predios nuevos. Predios que se incorporan ahora. Y en los que se realiza todo este proceso de adaptación. Y yo inclusive les mandé un planito de lo que era uno de esos campos que está en Rocha. Sí, podemos verlo en la emisión en video, Felipe. Ahí está. Entonces, bueno, pero eso como la Conexión Ganadera lo resolvió o es su apuesta. Ahora, a nivel país, ¿cuál es el tema? A mí me lo paga, esa inversión me la pagó el inversor. A nivel de un productor individual, si un productor, para que le quede clarísimo esto, porque esa es mi función hoy, si vos vas a poner de un lado lo que vas a invertir para producir bono de carbono y del otro lado vas a poner lo que vas a vender bono de carbono, no te cierran los números ni en 4 reencarnaciones. A ver, no entendí. Claro, si querés te digo más o menos algunos números. Esos campos que nosotros compramos, le ponemos $1.000 por hectárea arriba. ¿El paquete cuál es? Porque el paquete sí estaba definido. ¿Qué es lo que tenés que hacer para estar de novia? Bueno, tenés que dividir todo el campo. Al dividir todo el campo vas a duplicar la producción de pasto, vas a duplicar la producción de carne. Si dividís el campo vas a tener que poner agua en cada parcela, vas a tener que hacer 2 pozos, como hicimos nosotros, y en ese campo son 700 hectáreas, hicimos 2 pozos, 55.000 metros de alambrado, 31.000 metros de caño, 60 bebederos, para que tengas una idea del paquetazo, cómo llegás a eso. Plantamos las 700 hectáreas de praderas artificiales, entonces tenés esa inversión de $1.000 que está fuera de toda posibilidad para un ganadero.
¿tá? Pero eso nos va a dar aproximadamente, según la empresa supone, que supongo que es muy prudente cuando nos pone los números, unos 500 kilos, una media tonelada de carbono por hectárea durante 10 años. La captura de carbono. Sí, y esa captura te la miden que el día... O sea, en esos campos se va a producir carne. Se va a producir 5 veces más carne y se va a producir 500 kilos de carbono. Uh-huh. ¿Está? Entonces, ahora, hay un tema, es que me miden el día 0 y me miden en el año 10. Al medio te miden, por supuesto, pero recién en el año 10 es que se produce la venta de carbono. En general, después del año 10 no juntás mucho carbono. El carbono se va a juntar en el suelo, en la materia orgánica, y se va a juntar en árboles. Uh-huh. Porque estos proyectos, si no tienen árboles, no cierran. Digo, por razones muy discutibles de cuánto vale el metano en relación al anhídrido de carbono, pero no importa, vamos a tratar de no distraernos. Entonces forestación está prevista en esos $1.000 por hectárea. En ¿también? una proporción de 5, 6, 7%. En el caso nuestro son cortinas de árboles. Ajá. Esos árboles, mirá vos lo interesante, esos árboles, si son para celulosa, valen muy poco, por lo que te decía Walter. Probablemente el próximo sábado, con el diario de la semana pasada, como decía Borges, los diarios son viejos, lo vas a devolver a la atmósfera. Entonces, nosotros estamos plantando madera cerrada para muebles, tablas, lo que sea. Y si la Carta a los Reyes se nos cumple, y si alguien de una empresa de esta, que recién vi la propaganda, de que hace casas de madera, se compromete a meterla, bueno, mi bono vale muchísimo, valen esos árboles míos a los efectos de bono de carbono. Digo porque todo cuenta, cada componente cuenta. Y cada personaje, ¿no? Puede ser la cámara de la construcción, puede estar metido, todos podríamos estar metidos. Entonces, eso, $1.000 invertí, me va a generar a 25, más o menos esos $1.000 me los junto en 10 años. Es decir, que hay un flujo de bonos de carbono. Ajá. Si todo esto es cierto, ¿no? Yo estoy asumiendo el riesgo de que nada de esto sea cierto. Pero si todo esto es cierto, los números provisorios es que durante 10 años, fijando 500 kilos de carbono a $25 a la tonelada, yo me junto con esos $1.000. O sea, ¿esa fue la razón por la que la hice? No. Pero entonces, con el negocio del bono de carbono, en 10 años desquitás la inversión. Desquito la inversión. Empatás, nada más. Exacto, empato. Pero eso es una maravilla, porque lo que yo... el negocio que yo estoy haciendo no es de carbono, el negocio que estoy haciendo yo es de carne. Y yo voy a pasar utilizás el bono de carbono para bancar la inversión de mejora de esos campos. Es la tarjeta de crédito con la que quiero mejorar mi producción de carne, porque mi producción de carne en este campo que estábamos hablando pasa de 100 kilos a 500. Ajá. Entonces, ese es mi negocio, y el problema de los uruguayos es que ¿quién financia esa primera inversión? Eso que te estoy diciendo, hecho medio masivamente, hablaría de duplicar la producción de carne en Uruguay. Así que es un impacto bestial. Si todo el mundo fuera por ese camino, se duplicaría la producción de carne. Para lo cual tenés que invocarle a la persona, 400 riesgos de todos los colores que puedas tener. Pero entonces, tenemos la oportunidad, digamos, de ir haciendo huella, haciendo camino al andar, e ir mostrando por dónde. Es decir, yo lo que me aseguré es de que sea el 6.4 del artículo, el 6.2 del artículo, los troncos están ahí, se pueden medir, es decir, que eso me colocarán en algún casillero o en otro, pero yo ya lo tengo y lo hice. Y esto, te voy a decir, esta empresa, para que también tengamos claro, y dejo la palabra, esta empresa, si está en el Uruguay con nosotros, pero pide 50.000 hectáreas de estas. No le sirve ningún proyecto que sea menor a 50.000 hectáreas. A mí me usan, si querés, de Conaprole, a ver si yo consigo gente y se los traigo, o si yo mismo soy capaz, con mis inversores, de crecer a ese tamaño. Uh-huh. Pero es algo que no está para productores individuales, imposible. Uh-huh. Ellos son socios, no te van a cobrar todos los costos, te van a cobrar en el producto, un porcentaje de esos bonos de carbono van a ser de ellos. Lo que demuestra, digamos, de alguna manera, un altísimo costo, pero un interés importante de que esto salga bien. Y para que tengas una idea, las 50.000 hectáreas, 10 años, son 2.200.000 toneladas de carbono. Y yo digo, ¿y esto qué? ¿Estoy contento o estoy triste? Y lo pasamos a las emisiones, a compararlo con algo. Y llegamos a que encaja perfectamente con los próximos 10 años, viaje, ida y vuelta, Montevideo-Madrid, de una de las compañías, porque tenemos dos,
estarían compensadas, diría. Estarían compensadas porque cada vez que vos te vas a España emitís 1 tonelada de carbón. Ajá. Entonces, el avión lleno, una frecuencia diaria es lo que es 50.000 hectáreas bajo este sistema deberían estar compensando. Esa es una referencia para, Esa es una para poder referencia hacer una comparación. pues yo digo millones de toneladas, te quedás en la nada. Bueno, creo que es muy interesante el caso tal cual lo explicó Pablo, que entonces toma al bono de carbono como la institución que financia, entre comillas, la inversión de mejora en los campos para generar un aumento enorme de la productividad. Un prepago de los obligados a comprar. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué comentarios? No sé si sobre esta experiencia o sobre cómo lo está encarando Pablo, o anotaciones que haya que hacer al margen. No, sobre la experiencia, yo creo que es emprendimiento privado. Yo me gusta mucho la gente que emprende, o sea que más allá o no después, la gloria o la desgloria o la desgracia será de Pablo, y bien, no tengo nada que decir como eso. En realidad después sí, cuando llegue el momento, no sé si sabrá, puede decir, bueno, la pregunta al Uruguay, ¿esto le sirve o no le sirve? Bueno, ahí a eso vamos a ir. Walter, ¿tú? Bueno, a mí me parece muy interesante el enfoque de Pablo, en la medida que en realidad está apostando a que el mercado de carbono le apalanque la mejora de la producción y de la productividad ganadera de una manera sostenible. Ese me parece que es el gran beneficio. Ahora, está como se sabe, digo, vos en tu proyecto tenés secuestro en árboles, y eso es seguro. También es seguro que cuando los árboles se cortan, el carbono vuelve a la atmósfera, y tenemos el problema de la no permanencia. Incluso si va a muebles o a madera cerrada de larga duración, tampoco es infinita. O sea que más o menos 30 años es el valor que a los 31 años tu efecto... Yo tengo 67. Se supone que lo que pasa entonces tenés un beneficio provisorio. Lo que me pregunto es cómo hasta ahora toda la investigación disponible en el país, incluso realizada por INEA, nos muestra que el comportamiento del carbono en el suelo es muy difícil de prever. Puede no haber ningún secuestro, esa media tonelada puede no ser media tonelada, puede llegar a ser 0. En ese caso, ¿quién toma el riesgo, Pablo? ¿Qué pasa si al final tú, en realidad, mire, la verdad que hicimos toda la verificación, todos los muestreos, y no creció media tonelada, creció 100 gramos por hectárea, así que... Bueno, ahí sería la empresa, ¿no? Ahí pierde los dos, la empresa también pierde. No, yo perdí de un subproducto, porque yo al bono de carbono le llamo un subproducto que iba a vender, no lo tengo para vender. Pero los $1.000 los tuviste. Pero los $1.000 los tuve porque tengo un esquema de financiamiento con inversores privados, digamos, pero no lo tienen los demás. Entonces, a mí me parece que es una excelente oportunidad. También decir esto, porque recién me escribía Gabriel Carballal, que está tratando también de hacer algo parecido con Lo que pasa es que Gabriel Carballal está en agricultura. Que esto de la adicionalidad, que es una palabra parece técnica, quiere decir, te voy a comprar el carbono que vos me fabriques de aquí en adelante. Creo que tenés una retroactividad de 3 años o algo así, te cuentan. Entonces, si vos ya tenés una pradera, te van a ir al costadito donde no hiciste la pradera para ver cómo era hace 3 años, y capaz que esa tu línea más. Pero es de qué ir para allá. ¿Qué quiere decir eso? En palabras simples, los que se portaron bien están en el horno. ¿Cómo que están en el horno? Claro, Gabriel Carballal, que es un ejemplo de dejar materia orgánica, cultivos de cobertura, que lo hacen hace 30 años, ya tiene un suelo saturado y ya no va a poder incrementar. Y nadie te va a pagar por lo que hiciste hacia atrás. Tremendo. Eso es tremendo. Entonces, ¿por qué el foco para mí de es la ganadería? Porque somos los peores de la clase. Porque no invertimos hace... Somos los peores de la Claro, porque no invertimos hace 100 años. Hace 100 años que producimos 100 kilos. Con algún tecnicismo que me va a decir uno, capaz se me enoja, pero estamos no hemos puesto un peso. En ganadería no hemos puesto un peso. Entonces el impacto es enorme. Y te pongo un ejemplo. Esta empresa, que ahora sí está en Uruguay, ya está en Corrientes y está en Paraguay. En Corrientes es una sola estancia de 50.000 hectáreas.
la tiene más fácil que yo. Era tipo Rivera antes, se quemaba todos los veranos el pasto. ¿Está? Vaya contaminación. Se sigue haciendo. Vaya emisiones. Entonces, esta gente empezó este proyecto y dejó de quemar y se fueron al espacio en el carbono. Claro, el salto es enorme. Entonces lo que vos tendrías que hacer es arruinar el campo y después meterte en un programa de carbono para arrancar de lo más atrás que puedas, porque así funciona la lógica. Pero bueno, la ganadería por suerte, tiene en su enorme mayoría el Uruguay. Yo les mandé un mapa del Uruguay. El pastizal es el que tiene más chances de crecer, porque bien manejado se duplica la cantidad, y porque los otros competidores de América están llenos de árboles. Ahí está el mapa. Ahí está el mapa, el manchón del Uruguay. Eso es la FAO del año pasado. Es decir, todo el resto de América y toda la selva amazónica y todo eso, ¿qué le vas a hacer a la selva amazónica? O cortar los árboles y plantar maíz y tratar de ver más fotosíntesis, te van a matar. Entonces, como que no hay mucha... nos tocó, porque yo decía, somos Arabia Saudita en el tema fotosíntesis. Los colores, para quienes están siguiendo la emisión en video, cuanto más oscuro, más... mayor potencial. El Uruguay, ahí está marcado como más de 600 kilos de... más de 600 kilos de carbono... Hectárea año. Por hectárea año es el potencial. Yo te decía, nosotros nos pusieron 500 en nuestro proyecto. Pero ahí tenés el manchón en donde sí se va a poder hacer eso. Efectivamente hay una oportunidad, parece. Bueno, pero a ver, ¿qué estaba pensando Bruno mientras escuchaba los comentarios de Pablo? Porque ponía caras. ¿Qué querían decir esas caras? A ver, no estoy de acuerdo con que la ganadería es la peor de la clase. La ganadería holandesa capaz que es la peor de la clase, pues yo en 1994 cuando iba pasaba en un tren y vos sentías el olor amoníaco. Porque una ganadería basada en un altísimo uso de fertilizantes, de nitrogenado. Países Bajos. Más correctamente. Esa sí era la peor de la clase. A ver, por lo menos de los que yo he conocido directamente, era la peor de la clase. A ver, nosotros estamos hablando de una ganadería a cielo abierto, o sea, donde el ganado, digamos, pasta tranquilamente, o sea, no, a ver, hay un problema también de un enfoque reduccionista de todo este tema de los gases de efecto invernadero. Parece que la cosa pasara, o sea, a ver, somos productores chicos, somos tomadores de precios, obviamente, y siempre está aquello de que, bueno, el cliente siempre tiene la razón y nosotros tenemos que adaptarnos a lo que nos exigen de afuera. Bueno, no, digamos, creo que cualquiera de eso se puede dar cuenta. Lo cual no quiere decir que nosotros también siempre tengamos que dar por buenas ciertas cosas que se manejan hoy en día. ¿Quién es el malo de la película acá? ¿Es la ganadería? Yo creo que en Uruguay no. Y nosotros estudios que tenemos en INEA, si bien es cierto, estoy de acuerdo que los estudios sobre el secuestro de carbono van en lo que venía diciendo Walter. Ahora, en el tema metano, los datos que nosotros estamos sacando acá, y yo lo he publicado y me hago cargo técnicamente, decir que nuestra ganadería, bien manejada, por supuesto, en términos generales, es carbono neutra. Porque el tema del metano es un tema que está mal cuantificado. Claro. Hoy se hablaba de que se mide las emisiones en toneladas de CO2 equivalente. Las métricas que se están usando, las que prevalecen para calcular, por ejemplo, cuánto corresponde una tonelada de metano a cuántas toneladas corresponde de CO2 equivalente, están siendo cuestionadas en el mundo por muchos. Incluso ya hoy FAO ya reconoce, hay el último informe de FAO de 2013, ¿no?, que habla de la ganadería y el arroz, reconoce de que hay algunas métricas que en realidad son mejores, pero que políticamente, de alguna manera políticamente no conviene usarlas, porque si no, como que los países emisores, ganaderos, bueno, como que van a tener una excusa para decir no necesito disminuir las emisiones. O sea, acá también... Bueno, pero entonces tú decías, ¿la ganadería no es el peor de la clase? No es el peor de la clase. ¿Y entonces? Vamos a discutir quién es el peor de la clase. ¿No? O sea, ¿por qué el bueno de la clase, que es la forestación? ¿Solo? Ese es mi cuestionamiento. Bueno, entonces, si les parece, enseguida vamos a completar esta discusión con aquello que quedó pendiente. ¿Qué oportunidades tiene el Uruguay, no? Exacto. ¿Qué pasa a nivel país en esta materia con los bonos de carbono?
Enseguida completamos esta edición de La Mesa Verde centrada en bonos de carbono. Llegamos a la última parte de esta edición de La Mesa Verde, en la que nos acompañan Walter Oyarzábal, ingeniero agrónomo con una maestría en ciencias ambientales, con su experiencia como miembro del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático; Bruno Lanfranco, ingeniero agrónomo, doctor en economía, coordinador de la Unidad de Economía Aplicada del INIA; y Pablo Carrasco, ingeniero agrónomo, director de la empresa Conexión Ganadera. La Mesa Verde de En Perspectiva es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. Auspician BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde. Y McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Estaba planteada la pregunta, ¿no? Para el Uruguay, ¿qué oportunidades hay con los bonos de carbono? Bruno. Mira, primero, obviamente, como decía hoy, ¿no? Somos pequeños, productores de alimentos, tomamos los precios dados, o sea, hay situaciones que nosotros no podemos controlar. Entonces yo aplaudo las iniciativas como la de Pablo o algunas otras que han habido, privadas, de tratar de ver si de alguna manera se mitiga el daño en ese sentido. Estoy de acuerdo también que me parece que la mano va hacia los acuerdos obligatorios, ¿no? Los que mencionaba Walter. Para el Uruguay, perfecto, o sea, hay cuestiones políticas en las cuales yo no voy a opinar, decir que en ciertos términos todas las cuestiones que hay que tener en cuenta en este tema. Pero sí, técnicamente yo creo que hay que plantear algunas cuestiones. Primero, obviamente hay intereses económicos y políticos legítimos, algunos capaz que no son tan legítimos, pero que el riesgo siempre que han tenido este tipo de cosas es que terminen en trabas al comercio. Y en ese sentido es un riesgo para Uruguay también este tipo de cosas, porque el problema es quién define, quién cumple y quién no cumple, quién es el culpable y quién no es el culpable, cómo se toman cómo se cuentan. Entonces, sin entrar en mayor discusión, los bonos de carbono sí pueden ser un instrumento de mucha utilidad, pero me parece que no solucionan el problema. Pero ahí está, teniendo en cuenta las pasturas, teniendo en cuenta los bosques. Exacto, no, pero no solo eso. O sea, hay un enfoque, como decía, un enfoque reduccionista sobre el tema. Entonces pensar que acá el gran problema es el tema de las emisiones. Cuando en realidad, por ejemplo, no se están considerando, entonces de repente ahí estamos señalando, por ejemplo, a la ganadería con el dedo culpable de determinadas cosas. ¿Y qué de los beneficios que eso tiene para el país en términos de alimentación, de sacar gente de la pobreza, o sea, el tema de la biodiversidad, o sea, ¿no? Hay todo un montón de cosas que en esta discusión no están, y hay que tener cuidado de que no pensemos solo acá, el punto es reducir las emisiones. Lo otro es, bueno, ¿quién es el culpable? ¿Verdad? ¿Es la forestación? ¿Son los cultivos? ¿Es la ganadería? Y acá es donde también Uruguay somos pequeños, obviamente para nosotros es muy importante cualquiera de las tres cosas, pero es un país también básicamente ganadero, en el cual muchas de estas cosas están basadas en señalar con el dedo a la ganadería como gran emisor, ¿no? Y en el año 2006 un famoso reporte de FAO vergonzoso, porque aparte con grandes problemas metodológicos, que decía, no, ¿verdad? La ganadería es culpable del 18,5% de las emisiones totales, mayor que el transporte. No vamos a entrar en la discusión de disparate cómo se midió eso, pero dejémoslo. Hoy ya la FAO también ha cambiado un poco, como decía, en 2003 ya estamos hablando de que no, la ganadería. Ahora ya te digo, estamos hablando que este tipo de cosas de las emisiones se miden en base a carbono CO2 equivalente, ¿no? Y primero, el CO2 no es un poluyente, no es lo mismo que te da el azufre o la atmósfera, ¿no? O sea, otro tipo de cosas que sí son, causan polución. CO2 es el gas de la vida. El otro tema es, bueno, ¿cómo se miden? El metano, por ejemplo, que tanto se señala, las métricas que se están utilizando, la más común de ellas se llama GWP, ¿verdad? Es el potencial de calentamiento, en español, mide mal. Y está cuestionada en el mundo porque de alguna manera castiga indebidamente a los que se llaman los gases de efecto invernadero de vida corta, como el metano, que después de 10 años desaparecen y vuelven a ser CO2, donde aparte es un metano que es que proviene de la captura de CO2
que ya estaba en la atmósfera. O sea, no viene, en el caso de la ganadería, no viene de los combustibles fósiles, en su absoluta inmensa mayoría. Entonces, hay cuestionamientos sobre eso, entonces cuidado, porque si esas son las reglas que se van a utilizar, por ejemplo, para determinar un mercado como el de los bonos de carbono, a ver, hay que tener muchísimo cuidado con ese tema. Ajá. Me dejaste confundido. Nosotros, por ejemplo, tenemos trabajos que están demostrando de que en realidad, es más, en los últimos años, que ha venido reduciéndose un poquito el stock ganadero de rumiantes, sumando vacas y ovejas, hoy las evidencias científicas están demostrando que nosotros en realidad estaríamos contribuyendo al enfriamiento y no al calentamiento con el metano. Porque vos emitís metano hoy, y tenés que descontarle el metano que se emitió 10 años atrás. Primero eso, para contarlo. No entiendo, porque esa discusión la hemos tenido ya, ha aparecido ya en otros enfoques. Pero la pregunta era entonces, ¿qué pasa con el Uruguay? ¿Qué tiene que hacer o no? ¿Tiene que embarcarse o no? ¿Qué sectores pueden embarcarse o no y aprovechar esta oportunidad? Como país pequeño, a ver, tenemos que seguir un poco la corriente, no hay más remedio, pero eso es para los políticos. Ahora, simplemente... No, para los políticos no, para los empresarios. Acá tenemos a uno que siguió la corriente. Los empresarios, pues te quiero decir... No, esa batalla que él está diciendo es una batalla paralela, intelectual. Perdida. Yo me felicito a los emprendedores que dan. No, porque Pablo Carrasco mismo ha dado esa discusión 20 veces. Exacto. Y sin embargo ahora dice hay que aprovechar la oportunidad. Bien, él como empresario me parece bárbaro, es un emprendimiento bien. Yo no estoy pensando en Pablo Carrasco, sino que estoy pensando en el tema para el país, pero temas técnicos, no políticos. Y no sé. No, yo agregar solo un datito. La oportunidad, preguntás tú para el Uruguay, desde la última reunión de Unión Europea CELAC se aprobaron 45.000 millones de euros de la Unión Europea a el apoyo de proyectos ambientales en América Latina. Y te lo junto con el mapa donde dice que Uruguay es el mejor de la clase. Tenemos a Al Capone, que es el carajo que lo podemos convertir en un filántropo con la alegría del planeta. Y por lo tanto, mucha ironía. Por lo tanto, claro, pero tenemos, más allá de todo lo que está indefinido, que lo dijo claramente Walter, hay una presión para que hagan cosas los políticos y hay mucha plata para hacerlo. Después falta que esa plata se confirme, ¿no? Porque en acuerdos internacionales se ha hablado de cifras interesantísimas, también, muy altas, que después pero también yo he visto aterrizar, ¿no? a embajadores diciendo, basta de mostrarme los videos de la Cebalita, mostrarme un proyecto concreto en el que yo pueda invertir. Porque eso también pesa y tenemos mucha culpa los empresarios a la hora de los bifes, terminás invitando a los chinos a invertir en carretera, que es lo único que tenemos. Entonces, acá está la oportunidad para que vengan de afuera a invertir en estas reconversiones. Exacto. Y que se multipliquen, que tengan competidores, que se multipliquen. Bueno, y Walter, cerramos contigo. ¿Qué decís sobre esto? Sobre las oportunidades. Sí. Bueno, sí, yo creo que obviamente hay oportunidades porque los sistemas alimentarios necesitan una transformación en el mundo. Necesitan una transformación por varias razones. Una, porque hay 850 millones de personas que tienen hambre y las Naciones Unidas se proponen al 2030 hambre cero, cosa que obviamente no se va a conseguir. También, entonces hay que producir más alimentos, pero hay que producirlos de manera más sostenible, más bajos en carbono y en sistemas que sean más resilientes y mejor adaptados al cambio climático. O sea, hablamos mucho de cambio climático desde la perspectiva de la mitigación, pero para un país como Uruguay es más relevante la perspectiva de la adaptación y de cómo hacer frente a las pérdidas y los daños, que cada vez van a ser mayores. Entonces, tenemos que seguir también en la agenda internacional el avance de las cosas que se hacen para que los países en desarrollo tengan más acceso a medios de implementación para la adaptación y para la compensación de las pérdidas y los daños. Esos temas hoy están en el centro de la agenda de la COP28. Y por lo tanto, que empieza ahora, por lo tanto, como países tenemos que ir con una postura. Nos importa que haya un fondo para pérdidas y daños. Nos importa que no incluya solo a África o a los países menos desarrollados y que Uruguay también pueda tener acceso. Claro que nos importa. Nos importa tener recursos
promover que nuestros sistemas sean más resilientes y mejor adaptados y menos vulnerables a los impactos del cambio climático. Claro que sí. Esa, desde el punto de vista de una visión nacional, ¿y estamos trabajando en eso? Creo que es... ¿Estamos haciendo los deberes en eso? Creo Te lo digo como pregunta honesta. Me parece que desconozco. necesitamos más discusión como sociedad para que eso después se refleje en las posturas que el país lleva a las negociaciones internacionales. Y entonces ver la mitigación en el contexto de una acción climática coordinada donde vos tenés varias patas. Tenés que adaptarte, tenés que ver cómo compensás tus pérdidas y daños, tenés que ver cómo mejoras tu performance ambiental. Y ahí hay oportunidades, pero todas las oportunidades pasan por la innovación. Y a su vez la innovación se tiene que apoyar en la investigación. En investigación y desarrollo y apoyo a la innovación. Por ejemplo, en ganadería, el emprendimiento de Pablo es innovador. La inclusión de árboles en el paisaje ganadero no solo es a través de proyectos forestales de forestación densa, sino que también puede ser, y mucho más amigable con el ambiente, en esquemas más abiertos, más de producción de madera de calidad, con destino a Cerrillo, generando más valor, más empleo, qué sé yo, y además con impactos ambientales muy diferentes y positivos. Entonces, en ganadería hay un espacio muy grande, porque como tú decís, esos 100 kilos de carne por hectárea promedio pueden ser 200, y con las mismas emisiones. Por lo tanto, cuando vos dividís tus emisiones por una producción que es el doble, tu huella de carbono como país se reduce a la mitad. Correcto. Es decir, por eso nuestra NDC fue la primera contribución nacionalmente determinada del mundo que planteó que para la ganadería la meta es reducir la intensidad de las emisiones, emitir menos por cada kilo de carne, pero reducir en términos absolutos no, porque ahí, como decía Bruno, nos estarían pidiendo que no solo no contribuyéramos al calentamiento, sino que contribuyéramos al enfriamiento global. Es demasiado pedirle a la ganadería. Yo mismo me quedo con una cantidad de preguntas. Los oyentes lo veo en los mensajes también. De todos modos, tengo la impresión de que esta discusión hoy nos permitió avanzar, ¿no? Nos permitió abrir la cabeza a este capítulo. Bonos de carbono, mercado de bonos de carbono, oportunidades para Uruguay. La seguimos otro día, ¿les parece? El último martes del mes de octubre del año que viene. Dentro de un año. Hacemos un update. Dentro de un año, bueno. Con gusto. Ya te van a estar faltando 9 para ver cómo te va con el negocio. Para más. ¿Cuántos tú días? El proyecto Ganadería y Clima ha tenido resultados muy interesantes. Iña participó de ese proyecto. Bueno, vamos a poner el foco ahí dentro de unos días. Aparte, generó resultados muy interesantes y auspiciosos. Y es un proyecto que debería continuar. Lo anotamos entonces. Agradezco a quienes han estado con nosotros esta mañana: Walter Ollanzábal, Bruno Lanfranco y Pablo Carrasco.